Hermano, damos gracias al Señor y le damos gracias a Dios por estar esta mañana en su casa y poder compartir juntos, ¿verdad? Una vez más, un domingo más, compartiendo juntos la palabra de Dios. Antes de predicar, quiero darle gracias al Señor y para que ustedes sepan de los niños que presentamos, ¿se acuerdan? Los dos niñitos que presentamos, el niñito que se iba a operar, gracias a Dios salió bien. Yo hablé con la mamá en estos días. El niño fue operado, está bien. Hoy en la mañana Dani me escribió, me dijo que el niñito está, sí que ya está respirando bien, todo evolucionando de lo más bien. Durmió bien, todo estaba bien y ya está en el proceso ahora de recuperación, pero gracias a Dios. Hasta ahora todo ¿verdad? Está saliendo bien y le damos gracias al Señor por eso. Así que nada, seguimos orando por todos los demás que también, hermanos que están enfermos, las familias, por todas estas cosas que siempre estamos orando. Hermanos, vamos a seguir como estaba ahorita hablando nuestro hermano Jesús en el devocional, hablando de la Biblia, ¿verdad? Yo estaba loco porque Jesús se callara y sigue me va a dar el mensaje. Pero es que cuando hablamos de la Biblia, ¿verdad? La Biblia es inagotable, ese es un mensaje del que nunca terminamos. Antes de otra vez de predicar, hay visitas nuevas, esta joven que está aquí adelante, que el Señor le bendiga. Déjame, vamos a hacerle, siempre le regalamos a las visitas una Biblia y así que le vamos a... Yané se llama. Okay. Señor le bendiga, Yané. La Biblia, como bien decía Jesús, es un libro inagotable, ¿verdad? La Biblia no es ni antigua ni vieja, es eterna, porque es la palabra de Dios y va a perdurar siempre en el tiempo. Eso es algo... y la temática que estamos tratando, todo esto lo dijimos el domingo pasado y empezamos el domingo pasado a hablar de esto, es por qué necesitamos la Biblia. Ese es el tema que vamos a estar abordando todos estos domingos. ¿Por qué necesitamos la Biblia? El domingo pasado hablamos de la credibilidad de la Biblia. Hoy quiero compartir con ustedes un tema también importante sobre la Biblia, es los beneficios de la palabra de Dios en medio de la adversidad de la vida. Y ese es el título de mi mensaje, los beneficios de la palabra de Dios en medio de las adversidades de la vida. Y es lo que quiero compartir. Este es a veces un tema un poco, al menos estos primeros temas, un poco teórico, porque quiero que ustedes sepan por qué la Biblia es importante, por qué la necesitamos, cuál es el valor, ¿verdad? Intrínseco que hay en la palabra de Dios como palabra de Dios. Pero después quisiera abordar algunos de los temas de la vida, porque siempre hablamos de que la Biblia es importante, pero decimos, bueno, ¿y para qué es importante? ¿Cómo se aplica a los problemas de mi vida, ¿verdad? Lo que nos falta muchas veces en nuestro enfoque y nuestro mensaje es decirles cómo la Biblia se aplica a los diferentes temas de la vida. Y otra cosa importante es aprender a estudiar la Biblia, ¿verdad? Siempre decimos, lean la Biblia, estudien la Biblia, pero a veces no sabemos cómo estudiarla para sacarle el mejor provecho. Quisiéramos en todos estos domingos poderles enseñar eso. Cómo usted puede leer su Biblia, cómo aprender a estudiarla, que cuando usted la lea pueda sacar de ella lo mejor y pueda ser edificado. Y cómo aprender también a ver los temas de nuestra vida, cómo la Biblia los aborda. Sí, creemos que la Biblia es la revelación de Dios que ha sido dada al ser humano en un contexto determinado para poder darle respuesta al hombre en medio de sus conflictos. Y la Biblia para mí habla de todos los temas de la vida, de la depresión, cómo manejar la depresión, cómo manejar el divorcio, cómo manejar los problemas precisamente de la sexualidad, un tema que ahora está muy de moda. ¿Qué dice la Biblia sobre todas esas cosas, verdad? Qué importante. Mire, la Biblia habla hasta de la dieta. Todo el mundo quiere hacer dieta hoy en día para bajar de peso. La Biblia habla hasta de eso. Así que yo me imagino que ahora todas las mujeres salgan de aquí leyendo la Biblia. Pastor, deme una Biblia. Para no ir al gym. La Biblia habla de todo. Entonces, ¿qué nos enseña la Biblia? Porque a veces nos concentramos nada más que en el tema de la salvación, y la salvación es importante, pero es que la Biblia nos enseña cómo vivir, ¿verdad? Porque es la revelación de Dios
que nace en un contexto determinado para darle respuesta al hombre en medio de los problemas que está viviendo de la vida y en medio de su cultura. Y nosotros decimos las culturas antiguas, pero el que vivía en aquella época, en su cultura, era su era moderna. Él estaba viviendo la modernidad de su tiempo. Y Dios se reveló para enseñarle al ser humano cómo vivir, ¿verdad? Desde la perspectiva de Dios. Quiero invitarles a leer en la palabra del Señor, en el libro de los Salmos, el Salmo 18, el versículo 30. Salmo 18, 30 y el Salmo después 91, 4, dos versículos de la Biblia. Salmo 18, 30 dice la Biblia: en cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan. Dice el Salmo 18, 30. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan. Y el Salmo 91, 4, dice la Biblia en el Salmo 91, 4, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y alarga es su verdad. Dice el salmista, escudo y alarga es su verdad. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por el día, gracias por la bendición de estar en tu casa y de poder compartir tu palabra. Háblanos a través de ella, Señor. Que podamos llenar nuestra mente y nuestros corazones del consejo tuyo. Que tu palabra nos ayude a entender cuán importante es tenerla en nuestras vidas, leerla, estudiarla, pero guíanos, oh Señor. Pon ese sentir en nuestros corazones y danos voluntad para acercarnos a tu palabra y un corazón dispuesto a, Señor, aceptar, a entender, a poder comprender lo que tu palabra nos enseña. En el nombre de Jesucristo tú oramos. Amén. Hermanos míos, cuando yo comencé a trabajar en la compañía en la que actualmente estoy, yo recuerdo nosotros, la compañía nuestra primero fue de un cubano que era el dueño de la compañía y ahí estuvimos trabajando, gracias a Dios nos fue bien. Pero después, al cabo de estar un tiempo ahí, una compañía americana la compró. Actualmente nuestra compañía se llama Sunbelt. Y yo recuerdo cuando los americanos compraron esta compañía, lo primero que hicieron fue que llevaron a todos los trabajadores, nos llevaron a un aula de conferencias para explicarnos cómo funcionaba la compañía, cuáles eran los derechos que teníamos como trabajadores y también cuál era el cuidado que debíamos tener como trabajadores, cuáles eran las leyes que debíamos nosotros observar para protegernos, porque trabajamos en un lugar donde trabajamos con equipos pesados, maquinarias pesadas, con hierros, y un accidente, podemos en cualquier momento tener un accidente, y un accidente ahí no es una cosa muy liviana porque trabajamos con hierro. Entonces, aprender a protegernos es importante. Una de las cosas uno de los lemas principales que reza en la compañía es que nosotros dejamos una familia en casa, tenemos que ir a trabajar, pero necesitamos regresar otra vez a nuestra familia. Por lo tanto, tenemos que aprender a cuidarnos y a cuidar a las personas que están a nuestro alrededor. A nosotros, sobre todo a los hispanos, nos caen muy mal las leyes. Nos cuesta trabajo obedecer las leyes, ¿verdad? Sujetarnos a ellas como nos molestan las leyes. Pero las leyes nos protegen, ¿verdad? No estamos muy adaptados a veces a nuestro estilo de vida, de querer resolverlo todo, porque hemos pasado gran parte de nuestra vida viviendo en un contexto de dificultades, de limitaciones, donde casi nunca hay de nada, y tenemos que aprender muchas veces a resolver, ¿verdad? Y entonces, el querer resolver nos hace muchas veces olvidar las leyes. Y entonces, pero cuando llegamos a un lugar donde nos ponen leyes para protegernos, las leyes a veces nos molestan. A veces vemos la ley un poco tonta, ¿no? Decimos, pero qué cosa, si yo pudiera arreglar esto, mira, esto se corta aquí, se empata, lo amarramos, pam, pam. Y para nosotros es rápido, fácil y funcional. Pero la ley dice, aquí no se repara nada, aquí se pone nuevo. Porque sí, la reparación funciona, pero no está exento de, como es una reparación, y si en un momento de tensión donde hay alguien trabajando, esa reparación se rompe y alguien se accidenta,
entonces la ley dice, hágalo nuevo, no lo repare, póngalo nuevo. No estamos adictados a eso, nos cuesta trabajo, pero las leyes nos protegen. Las leyes muchas veces es para nuestra protección, para cuidarnos, ¿verdad? De igual manera, cuando nosotros nos acercamos y miramos la palabra de Dios, la Biblia precisamente, al referirse a la palabra de Dios, nunca se va a encontrar el término Biblia. Casi siempre lo que más se usa, las expresiones que más se usan para referirse es palabra de Dios o ley, la ley de Dios, ¿verdad? Y dice que la ley de Dios es perfecta, que la ley de Dios es buena, porque la ley, parte de sus funciones es protegernos, es cuidarnos. Por eso Dios nos dice que obedezcamos su ley, que nos sujetemos a su ley, porque su ley nos protege. Y una de las palabras de una forma figurada que los autores bíblicos usaron para referirse a la palabra de Dios es usar el término escudo. La palabra de Dios es un escudo porque el escudo me protege y me guarda, ¿verdad? Tanto David como Moisés fue el escritor del Salmo 91, se piensa que fue Moisés el escritor del Salmo 91, tanto el rey David que escribió el Salmo 18 como Moisés que escribió el Salmo 91, hablan de la palabra de Dios o hablan de Dios como alguien que nos quiere proteger, que nos cuida. Si nosotros, dice, creemos en su palabra, la palabra nos da vida, nos protege, la palabra nos enseña. Y ellos dos, cuando hablan en estos pasajes de la Biblia, hablan de ese tema. David tuvo muchos momentos difíciles en su vida. Cuando David escribió el Salmo 18, estaba atravesando por uno de los peores momentos de su vida. De hecho, muchos de los salmos escritos por David se escribieron bajo estados depresivos. Porque David fue un hombre que sufrió mucho durante la trayectoria de su vida. Increíblemente fue un tremendo guerrero, un militar tremendo. Pero uno se pregunta, a veces no es muy compatible la idea de un militar deprimido, pero las cosas que David vivió lo hicieron muchas veces sentirse totalmente desanimado. David vivió gran parte del comienzo de su vida como militar. Ustedes conocen la historia cómo David entró al ejército de Israel. Israel estaba siendo asediado por los filisteos y estaban viviendo una etapa, su rey Saúl. En esa etapa de la historia, Saúl ya estaba en un periodo de su historia en decadencia en todos los aspectos. Por su edad, también por su falta de espiritualidad, por todas las cosas que había vivido. Dios estaba enojado con Saúl y ya el Señor lo había desechado como rey. Y obviamente eso para el rey era un conflicto grande y era un conflicto para la vida espiritual de la nación. David entra en escenas, los hombres de Saúl, el ejército de Israel, era incapaz de enfrentar al ejército filisteo y estaban siendo desafiados por un gigante, Goliat, ¿verdad? Goliat estaba desafiando al ejército de Israel a tener en lo que se llamaba en la antigüedad una batalla emblemática. Las batallas emblemáticas eran cuando un soldado, en vez de enfrentarse a los ejércitos, se enfrentaba el mejor guerrero de un ejército contra el mejor guerrero del otro. Eso era parte de la historia antigua. No sé si ustedes recuerdan la película de Héctor y Aquiles. Eso fue una batalla emblemática. Héctor y Aquiles se enfrentan y el que gane, dan por supuesto que el ejército de él ganó. El otro se rendía. David era un joven muchacho que fue al ejército enviado por su padre a llevarle comida a sus hermanos. Y cuando David oye lo que está pasando y ve que no hay ningún soldado del ejército de Israel capaz de enfrentar a Saúl, David dijo, capaz de enfrentar a Goliat, David dijo, yo lo voy a enfrentar. Y le dijo a Saúl, no se amedrente su corazón, el corazón de mi rey. Yo voy a enfrentar a ese paladín. Y Saúl dijo, tú eres un muchacho, David era bajito, un muchacho, se cree aproximadamente unos 17, 18 años tendría David. Y aquellos hombres de guerra, todos hombres fuertes, armados, vieron a David que era... Y Saúl dijo, tú no vas a poder hacerlo, pero David tenía una tremenda confianza en el Señor. Y le dijo, Dios me ha librado de la boca de los leones y de los osos. ¿Cómo no me va a librar de este filisteo? Y David, bueno, conocemos la historia. Llevó su onda, él era un pastor de ovejas. De hecho, déjeme decirles que la onda es una de las armas más peligrosas que hay. Muy peligrosa.
en una de las batallas que hubo en España, y estamos hablando de la era moderna. España, en parte de los guerreros que enfrentaron aquella batalla, la enfrentaron con ondas y ganaron la guerra. La onda es un arma bien peligrosa. David era un experto en la onda. De hecho, la Biblia dice que después, cuando David fue militar, su ejército tenía hombres preparados para pelear con ondas. Es decir, era parte de su... Y David fue a la batalla y sabemos todo lo que pasó. David fue en el nombre del Señor, destruyó a Goliat. Y aquí empieza la historia del rey David. David se introduce en el ejército de Israel. Saúl le había prometido al que lograra destruir a aquel hombre que se casaría con su hija. Ustedes saben todas las leyes antiguas cómo funcionaban. Y toda esta historia. David se casa con la hija de Saúl, pero la gente empezó a admirar a David, y el rey Saúl, que ya era un hombre anciano, pero además con tremendos problemas en su personalidad, empezó a sentir celos de David. Y la Biblia dice que para cuando David escribió el Salmo 18, David estaba siendo perseguido por Saúl, porque Saúl quería quitarse a David en medio, lo quería matar, literalmente. Y la Biblia nos pinta el cuadro de todo lo que David sufrió y padeció. De hecho, David perdió su matrimonio. Tuvo que separarse de su esposa. David tuvo que emigrar y tuvo que salir huyendo de Israel. A consecuencia de eso, perdió a su mentor espiritual, que era Samuel, el profeta Samuel. Dice la Biblia que David más nunca vio a Samuel. Samuel era su apoyo en su vida espiritual y lo perdió. David perdió a su mejor amigo, a Jonatán, el hijo de Saúl. Pero había sido el mejor amigo de David, era el único que lo defendía y que lo apoyaba dentro de la casa de Saúl. David, dice la Biblia, que más nunca volvió a ver a Jonatán, su mejor amigo. Cuando David volvió a tener noticias de Jonatán, tristemente, fue para decirle que Jonatán había muerto en un campo de batalla. La Biblia dice que David lloró amargamente la pérdida de su mejor amigo. David tuvo que salir huyendo y dice la Biblia que se refugió en cuevas, pero eso no fue lo peor. David después tuvo que pasarse al ejército de los filisteos. Y para poder ser recibido en el ejército filisteo, porque todo el mundo conocía a David, David tuvo que fingir que él estaba enfermo de la cabeza y hacerse pasar por una persona mentalmente enferma con problemas. Y dice la Biblia que David dejaba correr su saliva, se babeaba como si fuera un enfermo, para que los filisteos no lo fueran a matar. Hermano, cuando uno lee esas historias, las leemos tan rápido que no nos damos cuenta. Pero usted se imagina que usted tenga que fingir su personalidad para estar en un lugar que complejo, ¿verdad? Las cosas que emocionalmente David vivió. Yo a veces leo la Biblia y digo, wow, si yo lo hubiera tenido que vivir, yo no sé si hubiera soportado eso. Qué tremendo. Y en medio de ese conflicto, David escribe este precioso salmo, el Salmo 18. Y David encuentra que en la palabra de Dios ha encontrado su refugio y su fortaleza. Y dice David, leyendo el Salmo 18, si lo leemos desde el principio, por supuesto no lo vamos a leer completo, pero dice David: te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. David empieza describiendo su situación en la que él se encontraba. Qué tremendo, ¿verdad? Fue una experiencia difícil para este joven. Moisés fue el otro gran hombre de Dios. Moisés, yo a veces cuando comparto con los hermanos la Biblia, nosotros decimos, yo les digo, nosotros leemos la historia bíblica y como la leemos tan rápido, porque en 1 minuto, 2 minutos podemos leer el pasaje, nos parece que esa historia fue algo, ay, qué tremendo, yo quisiera ser como Moisés o quisiera ser como David. Y cuando yo analizo y estudio la historia, digo, Señor, gracias porque soy lo que soy. Estoy aquí en este momento de la historia, no viví en aquel tiempo ni tuve que vivir lo que ellos vivían. Porque no sé si yo hubiera podido soportar tanto. No sé si hubiera sido tan fiel como ellos lo fueron. Porque la verdad es que nosotros a veces, viviendo en nuestro contexto, pasamos por una adversidad simple y a veces nos queremos morir.
Imagínense ustedes tener que vivir todo lo que ellos vivieron. Es complejo. Moisés fue otro de los hombres que tuvo que enfrentarse una niñez. Ya ustedes saben, sus padres tuvieron que lanzarlo a un río siendo niño porque lo querían matar. La hija de Faraón lo recogió, lo crió fuera de su hogar, bajo costumbres de otra cultura. Allí creció Moisés, probablemente huérfano de padre, porque la Biblia no menciona a su padre, menciona a su mamá, pero no a su padre. Ellos vivían en la esclavitud, haber nacido y crecido en la esclavitud, haber sido criado en la corte después de Faraón, viendo a su familia siendo esclavo. Y Moisés creció en ese contexto. Tuvo que relacionarse con un rey que tenía manías de grandeza, un hombre con complejo de ególatra, una persona con ese complejo que tienen casi todos los dictadores de que a ellos hay que halagarlos y hay que considerarlos como, ¿verdad? Moisés creció en ese tiempo. Faraón era el rey de Egipto. Amaba el culto a la personalidad, era un dictador. Moisés creció allí. Y tanto David como Moisés, hermanos míos, dijeron que la palabra de Dios había sido un escudo en momentos de tensión en sus vidas. La Biblia se convirtió en un escudo protector para ellos. La palabra que ellos tenían de Jehová, dice, escudo es. David dijo, acrisolada es la palabra de Jehová, escudo a los que en él confían. Y Moisés dijo, escudo y adarga es tu verdad. Los protegió en momentos de crisis en su vida, ¿verdad? David y Moisés describen los tiempos que vivieron como tiempos de angustia. David dijo en el Salmo 18:6, en mi angustia invoqué a Jehová. Y Moisés dice, con él estaré yo en la angustia. Ellos describieron su tiempo como tiempos de angustia y de dolor para sus vidas. ¿En qué sentido la palabra de Dios se convirtió en un escudo protector para ellos? Y es lo que quiero compartir. Lo primero que David dice en el Salmo 18, dice, acrisolada es la palabra de Jehová. ¿Qué significa la palabra acrisolada? La palabra acrisolada significa, si usted lo busca aún en el diccionario de la lengua española, significa que es algo que ha pasado por la prueba del tiempo y de las adversidades y ha salido victorioso. Dice David, acrisolada es la palabra de Jehová. Ha pasado por la prueba de la adversidad y ha salido victorioso. Mira, ahorita Jesús mencionaba algo importante de la Biblia, que ha sido el libro más perseguido, ¿verdad? La Biblia, hermanos míos, ha sido prohibida en muchísimos países, aún en la actualidad. No en todos los países está permitida la lectura de la Biblia. Está prohibida en la actualidad en muchos países que se use la Biblia. Ha sido quemada y destruida en muchos países, incluyendo Cuba. De hecho, en el 2018 se prohibió en Cuba la entrada de más de 17,000 Biblias de la nueva versión internacional. Se prohibió su entrada. Y yo recuerdo, estudiando en el seminario, que en Cuba, en una unidad militar, creo que estaba cerca de Batabanó, se quemaron cientos de Biblias. La Biblia ha sido tratada de ser destruida, quemada en muchos países, con el propósito de desaparecerla. Ha sido prohibida su enseñanza en los sistemas educativos, incluyendo en los Estados Unidos hoy. Se está peleando por sacar la Biblia del sistema educativo. De hecho, en muchos estados ya está prohibido enseñar la Biblia en el sistema educativo. Le damos gracias a Dios que Miami sigue siendo uno de los lugares privilegiados donde no se ha podido sacar la enseñanza de la Biblia de las escuelas. En varias escuelas, es decir, no está prohibido, pero en el sistema educativo de Miami tiene un programa dentro de las escuelas que se llama Bible Club, donde se enseña la Biblia para todo el que quiera participar, estudiantes y maestros. Gracias a una organización política, pero que está formada por cristianos, que se llama Christian Family Coalition, que ha luchado fervientemente porque no se saque la Biblia del sistema educativo. Gracias a Dios hasta ahora ha prevalecido esa idea y está luchando por los derechos de la educación y el derecho de los padres sobre la educación de sus hijos, que es otra de las cosas que también se quiere sacar del sistema educativo. Pero la Biblia ha sido perseguida, ¿verdad? Aún así ha permanecido.
Nos preguntamos por qué quieren sacar la Biblia, por qué la prohíben. Si la Biblia es un libro cualquiera, un libro normal igual que otro, como supone mucha gente, ¿por qué la quieren sacar? ¿Por qué la prohíben? ¿Por qué la quieren destruir? No es un libro cualquiera, no tendría ningún sentido. ¿O es que acaso la palabra de Dios es un libro especial? Tiene algo que otro libro no tiene. Por lo cual muchos gobiernos quieren sacarlo de su sistema. La palabra de Dios sigue siendo acrisolada, ha pasado la prueba del tiempo y de la adversidad y siempre ha salido victoriosa. Nunca, nunca ha podido ser desaparecida. Como dijo Jesús ahorita, la Biblia sigue siendo el libro más vendido en el mundo. El libro, único libro traducido a todos los idiomas y dialectos del mundo. Sigue siendo el libro más editado del mundo. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Acrisolada es, dijo David. Acrisolada es tu palabra, oh Jehová. Ha pasado el tiempo de la prueba y de la adversidad y ha salido siempre victoriosa. Por eso es que les invitamos a leer la Biblia. Léala, estúdienla. Yo creo que hoy en día hace falta tantos consejeros y tantos psicólogos porque la gente no lee la Biblia. Si leyera la Biblia, no hiciera falta tanta consejería. No es que sea mala la consejería, pero es que la gente no lee la Biblia. No la lee. Aprendamos a leer la Biblia. En segundo lugar, la Biblia es escudo. La palabra de Dios es escudo. Dice, es decir, tanto David como Salomón dice que es escudo la palabra acrisolada, pero también es escudo. El escudo es una de las armas de combate más importantes. Todavía en la actualidad se usa eso, ¿verdad? Tú que estuviste en el ejército. Todavía en la actualidad, en la antigüedad se usaba, porque la gente se pagaba con espada y el escudo. Pero es que en la actualidad todavía la policía usa escudos. El escudo sigue siendo una de las armas más importantes en el campo de batalla. No es un arma defensiva, es un arma para defenderse. No es para agredir, es para defenderse, ¿verdad? Y la Biblia usa esa terminología en lenguaje figurado. Escudo es tu palabra, porque nos protege, nos defiende. Hay un texto que a mí me gusta del Nuevo Testamento, aunque está refiriéndose a la fe, pero habla ahí en el Nuevo Testamento se usa la Biblia como palabra, como espada, ¿verdad? Se usa como espada, pero también como escudo. Como escudo nos protege. Y hay un texto del Nuevo Testamento que a mí me gusta que Pablo dijo, tomad el escudo de la fe. ¿Verdad? Nos protege, dice, para que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. No podemos evitar, hermanos míos, que Satanás nos tire flechas encendidas a nuestra vida. No podemos evitarlo. Tenemos que atravesar por pruebas y momentos difíciles. Pero el escudo nos protege. Que lo que sí podemos hacer es que cuando Satanás nos lance un dardo de fuego encendido a nuestra vida, la duda, la depresión, todas esas cosas, y ese dardo de fuego llega a nuestra vida, usamos el escudo para que no prenda fuego, para que se apague. El escudo nos protege. Moisés decía que la palabra de Dios es escudo y adarga. Escudo y adarga es su verdad. La adarga es una manga de cuero crudo que se ponía en la mano del escudo. Por si acaso una lanza o una flecha pasaba el escudo, daba y no te hería. Te daba en la manga de cuero crudo y no daba. Era otra protección más. Era un arma protectora. La palabra de Dios es un escudo. Así que, hermanos míos, la palabra de Dios es un escudo que protege tu vida. ¿De qué te protege? Del desánimo. Los que llevamos años en la fe, cuando estamos pasando por momentos difíciles, sabemos cuán alentador es leerse el libro de los Salmos. Cuán alentador es leerse el libro de Job. Hombres que atravesaron por momentos difíciles, cómo lo enfrentaron, ¿verdad? El desánimo, la palabra de Dios nos protege contra el desánimo. La palabra nos da fortaleza y aliento en medio de las adversidades de la vida. Nos da esperanza, razón por la cual tenemos que seguir luchando. Porque el cristiano no cree que las cosas terminan aquí, que no cree que los problemas son más fuertes que las victorias. La palabra de Dios nos alienta, nos da esperanza para seguir luchando. No te rindas, dice la palabra de Dios. Nos recuerda que el mal no tiene final. El mal tiene poder, pero no tiene final, no tiene futuro. La palabra de Dios nos recuerda eso. ¿Usted sabe por qué? Porque la palabra de Dios nos narra la historia de la salvación desde Génesis hasta Apocalipsis.
Dios es el único que estaba en el principio, nos puede contar lo que pasó. Y es el único que nos puede contar el final, porque es el único que está en el final de la historia. ¿Por qué? Porque Dios es eterno y vive en la eternidad. Dios sabe ya el final. Y la Biblia no nos cuenta, muchas veces decimos equivocadamente, la lucha entre el bien y el mal. No, la Biblia no nos cuenta la lucha entre el bien y el mal. La Biblia lo único que nos cuenta es que estemos firmes y lleguen al final, porque el bien siempre ha vencido. El mal es solamente un intento de Satanás para hacernos creer, pero no estamos en una lucha a ver quién gana. Ya el bien ganó hace muchos años. Porque es Dios quien está contando la historia, por eso Dios contó el final. Apocalipsis, un libro alentador para la fe del cristiano. Para recordarnos que ya el final está escrito. Por lo tanto, no tienes por qué rendirte. Es un libro de aliento para nuestra vida. La Biblia nos recuerda que la muerte no es el fin. La muerte no es el fin del creyente. La muerte es el paso a la eternidad, a vivir las promesas que Dios nos ha hecho a través de la historia. La Biblia nos recuerda que el enemigo ha sido ya derrotado, que cuando eres capaz de llegar al final soportando la prueba, siempre hay bendición. La Biblia es un libro de aliento. La Biblia nos fortalece y aumenta nuestra fe. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 10, versículo 17, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que tu fe se fortalece en la palabra de Dios. Por eso te invitamos a leerla. La Biblia nos protege de la ignorancia y las corrientes filosóficas contemporáneas. La Biblia contiene la verdad, habla la verdad y enseña la verdad. Hay gente que, corrientes teológicas que no son muy sanas, que dicen que la Biblia contiene la verdad, pero no es la verdad. No, la Biblia contiene la verdad, enseña la verdad y es la verdad. El Salmo 119, 160 dice, la suma de tu palabra es verdad. Toda la palabra de Dios es la verdad. Y eterno es todo juicio de justicia, porque procede de Dios, ¿verdad? El viernes estuvimos hablando de ese tema tan importante acerca de la sexualidad, los problemas que hay hoy en día con la sexualidad. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios acerca del ser humano? El viernes estuvimos hablando de ese tema tan importante. El hombre es hombre, la mujer es mujer. Y desde que Dios los hizo, dice que varón y hembra los hizo. No hizo un animal para que fuera evolucionando en hombre. Hoy en día, y es una cosa que tenemos que tener bien clara, es que el hombre no evolucionó de ningún simio. De eso no hay una prueba científica que demuestre eso. Y la mujer no es una construcción social. Es un ser creado por Dios. La Biblia nos enseña eso. Nos protege contra los errores, ¿verdad? Nos protege contra los errores. La Biblia nos protege de los errores doctrinales también, de religiones que se han levantado sutilmente para enseñar cosas que no son verdad. Y tristemente nacen dentro del seno del campo del mundo religioso para crear confusión. De hecho, la Biblia habla del sistema religioso de los últimos tiempos como una ramera. Dice que su lema fundamental es confusión. Tiene a todo el mundo confundido. Ya la gente no sabe a qué iglesia ir. Y les confieso que a veces yo no sé ni a qué iglesia mandar a la gente. Cuando me dicen, pastor, ¿a qué iglesia? Me mudé de estado, ¿a qué iglesia puedo ir? Porque antes yo podía decirle, mira, ve a tal iglesia, a tal denominación, son buenísimos. Ya no puedo decir que son buenísimos. Digo, mijo, busca a Jesucristo. Léete la Biblia y busca a Cristo. Y trata de ir a una iglesia a ver en la que tú veas que esté la cosa, está bien, que enseñan la verdad. Lo importante es que enseñen a Cristo. Tiene uno que aprender a evaluar. Y entonces tú determinas, pero ya no sé dónde mandar. Pero dice la Biblia que la religión de los últimos tiempos, su nombre será confusión. Qué tremendo, ¿verdad? La palabra de Dios nos libra de los errores doctrinales. Dice Efesios capítulo 4, para que ya no seamos niños llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Léase la Biblia. Léase la Biblia, que la Biblia le va a enseñar la verdad. Hermanos míos, concluyo la meditación de esta mañana recordándoles algo. Mi propósito al enseñarles la palabra de Dios
es animarles a que inviertan un poco de su tiempo en leer la Biblia y estudiarla por ustedes mismos. Mi propósito no es que usted venga aquí cada domingo a escucharme a mí predicar o a escuchar a los hermanos que dan los devocionales. Ese no es el propósito nuestro. Yo sé que hay predicadores que les encanta que los estén escuchando constantemente. Y hoy en día se publica todo tipo de mensajes y la gente oye muchos mensajes. Están siempre oyendo mensajes radiales. Es bueno oír buenos mensajes, pero no haga el hábito de depender de un predicador que le está diciendo. Dios quiere relacionarse con usted a través de Jesucristo, no a través de otra persona. Estudia la palabra. Dios nos entregó su palabra a todos nosotros. Yo les puedo animar y enseñar, pero usted no va a crecer hasta que usted no aprenda a relacionarse con Dios a través de su palabra. Ese es el propósito, animarles a usted a pensar de acuerdo a lo que la Biblia enseña. Usted en su relación con el Señor. Es bueno oír ciertos mensajes, pero no viva dependiendo de eso. Porque mi pregunta es, ¿qué pasará si es el día que ese predicador no pueda predicar más? Usted no va a tener a nadie que le hable. ¿Qué va a pasar si el día de mañana usted descubre que ese predicador cayó moralmente y flaqueó y entonces su mundo mira, este era un descarado? Y ya usted dejó de predicar la palabra. Eso pasa. Yo conocí la historia también de un pastor en Cuba que se apartó de la fe. Se volvió un enemigo de la fe después de llevar años predicando el evangelio. Y fue a visitar a una de las hermanas de su iglesia que se había convertido con uno de sus mensajes, que había aceptado a Cristo con uno de sus mensajes. Y fue a decirle, hermana, vengo a decirle que todo lo que le enseñé era mentira. Para que usted deje eso, discúlpeme. Y le dijo, pastor, no se preocupe de lo que usted me haya enseñado. A lo mejor todo lo que usted me dijo era mentira, pero yo no creí en usted, yo creí en Jesucristo. Así que usted se puede ir por donde usted quiera. Si usted cree que todo lo que enseñé era mentira, yo no le creí de todas formas a usted. Yo creí en Jesucristo. Pero si usted no lee la Biblia, usted no va a poder hacer eso, no va a saber. Entonces el propósito y la idea es que usted pueda ver en la palabra de Dios realmente un escudo y una herramienta para su fe y para su relación con Dios. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este día, Señor. Gracias porque tú nos has regalado un día más de vida. Gracias por permitirnos estar en tu casa y compartir juntos. Permite que la palabra tuya pueda animar a mis hermanos en medio de las adversidades de la vida, pero que puedan ver también en tu palabra un escudo, un lugar de refugio donde protegerse. Y que en sus corazones hay el deseo de poder buscarla, conocerla, que tu Espíritu Santo les guíe a eso y les guíe a poder comprender la palabra tuya, Señor. Bendice a esta congregación, a cada hermano en medio de las batallas y las luchas de su vida. Y que puedan encontrar en ti palabra, consejo de aliento, de esperanza y de fortaleza para su fe. Bendice esta congregación y bendice a tu pueblo en el mundo entero. En el nombre de Jesucristo tú oramos. Amén.